Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, buenas noches de nuevo a todos los que nos acompañan. Estamos listos ya para la lección de esta noche. Como ya bien lo anticipamos, hoy va a ser la última lección de la primera carta de Pedro. Vamos a estar terminando el capítulo 4 y el capítulo 5. Así que espero que todos estemos preparados. Como usted puede ver ya en la presentación, hoy vamos a cubrir desde el capítulo 4, versículo 7, hasta el capítulo 5, versículo 14, que sería prácticamente el final de la primera carta del apóstol Pedro. Recuerde, siempre proveemos para usted la palabra de Dios si usted no tiene una Biblia a mano, así que no se preocupe. Luego este video quedará en nuestras redes sociales y también usted puede acceder a él en cualquier momento, sea en nuestro Facebook o en nuestro canal de YouTube. Muy bien, vamos a lo que vinimos, hermanos, en esta noche. Recordar a manera muy rápida y general el tema principal de esta primera carta ha sido que incluso en medio de las pruebas y las tribulaciones, el cristiano fiel puede encontrar esperanza y gracia. Así es. En la primera lección vimos que en medio de esa persecución, nuestra, eh, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra gracia pueden ser encontradas en esa recompensa que el Señor nos ha prometido. Usted puede ver en la presentación qué versículos cubrió esta sección. También en nuestra segunda lección vimos que aún en nuestra tribulación o persecución, nosotros podemos encontrar gracia y esperanza en nuestra relación con el Señor. También vimos en nuestra lección 3 que podemos encontrar gracia y esperanza en nuestra relación con otros. La semana anterior, hermanos, estuvimos considerando este tema, que podemos encontrar gracia y podemos encontrar también esperanza en medio de las pruebas mismas. Y esta sección cubrió el capítulo 3, verso 13, hasta el capítulo 4, versículo 6. Muy bien, en esta noche vamos a entrar a esta última sección donde vamos a estar hablando acerca de que podemos encontrar esperanza, podemos encontrar gracia en la vida cristiana, en vivir la vida cristiana que Dios espera. Esta sección, por supuesto, va a ser ya hasta el final del capítulo, donde vamos a estar desarrollando este breve bosquejo. En primer lugar, en esta noche, punto A, mis amados hermanos, amigos, incluso en la persecución, el cristiano fiel debe mantener su enfoque en una vida fiel. Vea usted qué difícil. Digo, para algunos y puede ser que también para nosotros. En medio de las circunstancias difíciles que estos hermanos estaban viviendo, recuerde que para ellos su cristianismo fue, vaya, bastante difícil porque estaban siendo perseguidos, literalmente perseguidos por ser cristianos, por el imperio romano, por el emperador, incluso llevados a la cárcel, llevados a la muerte. Aún, les dice Pedro, en medio de esa persecución, el cristiano, ustedes deben mantener su enfoque principal debe ser en llevar una vida fiel. Esta sección la vamos a ver desde el versículo 7 hasta el versículo 11 que vamos a leer en este momento. Dice así el versículo 7, usted lo tiene ya en la presentación, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nosotros necesitamos, hermanos, amigos, tener cuidado cuando leemos la palabra del Señor y ubicar cada texto en su contexto. ¿Por qué digo esto? Porque algunos pueden leer este versículo 7 y pensar que Pedro se está refiriendo al fin del mundo, es decir, a ese acontecimiento donde Cristo Jesús va a venir por segunda vez y todo, pues, según lo que dice la Biblia, será destruido. Sin embargo,
acercándonos al contexto de lo que Pedro escribe, Pedro no se está refiriendo, él no se refiere al fin del mundo o a la venida de Jesús. En esta ocasión se está refiriendo más a ese acontecimiento histórico de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Es muy importante que para más información nosotros vayamos a Mateo capítulo 24, versículos 1 al 14, donde se le pregunta a Jesús acerca de la destrucción del templo, acerca del fin del tiempo, del fin del siglo. Y en esa ocasión nuestro Señor Jesucristo responde acerca de algunos acontecimientos que iban a ser evidentes, iban a haber algunos acontecimientos o iba a haber evidencia de cosas que sucederían antes del fin del tiempo, antes del fin del siglo, pero se refiere en ese contexto también a la destrucción de Jerusalén, a la destrucción del templo, donde el emperador general, o el general, perdón, Tito, vino y destruyó Jerusalén y el templo en el año 70 aproximadamente. Recordemos que en la introducción de esta primera carta de Pedro vimos cómo aproximadamente Pedro escribió esta carta del 64 al 68. Así que si esto a lo cual hago referencia en el año 70, estamos hablando que ese tiempo estaba cerca y por eso Pedro les escribe, más el fin de todas las cosas se acerca, pues deben ustedes ser sobrios y velad en oración. Les dice en el versículo 8, y ante todo tened ferviente amor. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿En qué sentido entonces? En el versículo 14, olvidé mencionar, hermanos, en Mateo 24, 14, el Señor Jesús dice, cuando el Evangelio haya sido predicado, todo el Evangelio haya sido predicado a toda criatura, entonces vendrá el fin del tiempo, el fin del siglo. En ese tiempo debe ser evidente que el Evangelio fue predicado a toda criatura, en toda región. Así que, una vez más, estas palabras de Pedro hacen alusión a ese evento. Estos cristianos deberían irse preparando para ese evento donde Jesús da instrucciones. Usted, de nuevo, usted puede ir a Mateo 24 y podrá ver las palabras de Jesús. Ahora Pedro les empieza a aconsejar acerca de este acontecimiento. Y fíjese, en esos momentos de dificultad, recuerde que el punto principal hasta este momento es que en medio de esa persecución el cristiano debe mantenerse fiel, vivir una vida fiel al Señor. En este particular, les dice en el versículo 8, aún en estos momentos de persecución, les dice, tengan ustedes, entre ustedes, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es muy importante, hermanos, que nosotros, como iglesia, como hermanos, nos estemos constantemente, manifestando ese amor los unos por los otros. ¿Por qué? El amor es la base para el perdón. Debo resumirlo de esta forma. El amor es la base para el perdón. No hay motivación más grande para yo poder perdonar a alguien que me ha ofendido que el amor. Porque dice Pedro, que está citando un proverbio, dice, el amor es la que cubrirá multitud de pecados. Es decir, yo por amor a usted voy a ser capaz de perdonarle cualquier ofensa que usted haya cometido. Y casualmente es lo que el Señor hizo por nosotros. En ocasiones nosotros los seres humanos decimos, pero ¿por qué yo voy a perdonar al que me ofende si ni siquiera ha venido a pedirme perdón? Oh, muy importante. ¿Cómo nos perdonó el Señor? ¿Éramos nosotros sus amigos o sus enemigos? ¿Le ofendimos a Él o no? El Señor dio su vida por nosotros incluso cuando no lo merecíamos. Nos perdonó sin nosotros siquiera haberle buscado a Él primero. Nos mostró su amor, nos mostró su perdón
en esa cruz. Se supone que entonces nosotros, que somos cristianos, somos seguidores de Él y seguimos su ejemplo, deberíamos entonces hacer lo mismo. Fíjese, esto implica que si un hermano me ha ofendido, yo debo ir y buscarlo, hablar con él cara a cara, manifestarle cómo me siento, para que él pueda solicitar el perdón debido. O mejor aún, cuando soy yo el que ha ofendido a alguien, debo tener la suficiente valentía, el suficiente amor de ir en humildad y pedirle a ese alguien al cual yo he ofendido que me perdone, decirle que estoy arrepentido. Vea cómo Pedro de nuevo les dice en el verso 8, tengan ferviente amor. ¿Qué pasará, hermanos? Si no hay entre nosotros amor, pues la conclusión es lógica. Si no hay amor, no habrá perdón. Si no hay perdón, no hay unidad. Si no hay unidad, la iglesia estará dividida y todas estas cosas desagradan al Señor. Hay una forma en la cual, bueno, hay varias formas, pero por lo menos en este bosquejo que estamos desarrollando, hay una forma en la cual podemos mostrar amor. Vea el versículo 9, dice Pedro, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Cómo sería una forma de mostrar amor? Ser hospedadores, ser, como dicen otros, hospitalarios, lo cual significa recibir a nuestros hermanos en nuestra casa. En el contexto inmediato, esta palabra hospedador tiene que ver o se refiere más al amor a extranjeros. En esa, en esa, en esa ocasión, en ese momento, en ese tiempo, era muy usual, recuerde que estos son expatriados, era muy usual que los hermanos o que las personas viajaran largas distancias y que llegaran a un lugar, en ocasiones sin tener donde quedarse. Entonces Pedro nos dice o le dice a ellos una forma de mostrar realmente el amor es hospedar a nuestros hermanos en casa, recibirles, mostrarles nuestro aprecio, pero dice sin murmuraciones, sin quejas. Por favor, no recibamos a alguien en casa para luego estar hablando de esa persona, para estar murmurando acerca de ellos, hablando mal de ellos. No, recíbale en casa, atiéndalo, recíbalo, dele de comer, dele de beber, bríndele un lugar donde dormir, pero por favor con amor, dice Pedro, sin murmuraciones. Otra forma de mostrar amor, versículo 10, dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido. Esto es muy importante, lo cual me hace pensar que cada uno de nosotros tenemos un don, un regalo, una habilidad, una destreza, no sé cómo, qué otro sinónimo usar, pero todos hemos recibido un don de parte de Dios. Y ese don lo hemos recibido para ponerlo en práctica, para usarlo, no para dejarlo guardado. Me preocupa cuando hay hermanos en la congregación que dicen que ellos no pueden hacer nada, que ellos no saben en qué colaborar, que ellos no saben en qué ayudar. Mis hermanos, mis amigos, si usted me escucha en este momento y usted se ha sentido así, déjeme decirle, todos hemos recibido algo de parte del Señor. Todos somos buenos para algo. Nadie es bueno para nada. Ciertamente yo no soy bueno para todo, pero soy bueno para algo porque el Señor me ha dado un don especial. Dice Pedro, según el don que cada uno ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo que Pedro nos invita acá? A reconocer primero cuál es el don que Dios me ha dado, perdón, y después que he reconocido cuál es ese don, para qué soy bueno, no debo guardarlo para mí, sino ponerlo a trabajar en el servicio de otros. Esta es una muestra de amor. Cuando yo sirvo a mis hermanos en Cristo, cuando yo sirvo a otros, les estoy mostrando mi amor. Y no solamente eso, sino que, como dice Pedro aquí, estoy administrando bien los recursos que el Señor me ha dado, sabiendo que ese don o esos dones, porque en ocasiones son varias habilidades, esos dones proceden de Dios. Es decir, yo he sido parte
de la multiforme, o sea, las múltiples formas en que la gracia de Dios se ha manifestado en mi vida. Cuando yo reconozco cuál es mi don y no quiero trabajar en la iglesia, en la obra del Señor, esto lo dice Cristian Vargas, creo que estamos siendo malagradecidos o no estamos mostrando el agradecimiento que Dios se merece porque Él nos ha dado ese don, nos ha puesto en la iglesia para ponerlo a funcionar en el servicio de otros. Otra forma de mostrar amor, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esta palabra habla en el contexto en el cual Pedro escribe, tiene que ver con enseñanza. Es decir, si alguno enseña, léalo de esta forma, si alguno enseña, enseñe conforme a la palabra de Dios. No, no todos van a estar detrás de un púlpito, no todos son predicadores, ciertamente no todos son maestros, pero todos tenemos compañeros de trabajo. Me disculpo, hermanos, todos tenemos compañeros de trabajo que de pronto nos van a hacer preguntas de la Biblia, de pronto nos van a hacer preguntas de la iglesia, y nosotros, como dice Pedro, debemos estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cómo debemos responder cuando alguien nos pregunta, sea dentro o fuera de nuestro edificio de la iglesia? Debemos responder, dice Pedro, conforme a las palabras de Dios, conforme a su palabra, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que está en la palabra de Dios. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. De nuevo, ministrar aquí tiene que ver con servicio. Si vamos a servir a alguien, debemos hacerlo conforme al poder que Dios nos da. Y esto está relacionado con ese talento, con esa habilidad, con ese don que Dios nos ha dado. Algunos somos buenos para llamar, otros somos buenos para hacer diligencias, cuando alguien necesita ser llevado al hospital, cuando alguien no puede ir al supermercado a hacer las compras. Hay quienes se ofrecen, son muy serviciales. Hay quienes les gusta dar estudios bíblicos, hay quienes les gusta animar, hay quienes les gusta escuchar para dar un consejo. En fin, hay una gran cantidad de talentos que nosotros tenemos. Hay quienes son buenos para limpiar, otros cantan, otros oran, otros predican, otros enseñan, otros hermanos tienen talentos increíbles, pero hay que ponerlos al servicio de otros. Eso dice el apóstol Pedro, debemos ministrar conforme a ese poder que Dios nos da. El poder no está en nosotros. Lo que yo sea bueno, para lo que yo sea bueno, el poder no está en mí, es el poder que Dios me da a través de su Santo Espíritu, de su Santa Palabra. Dice, todo esto que hacemos, ser hospitalarios, mostrar el amor, administrar los dones, ponernos a servir a los demás, todo esto debe ser hecho para, dice Pedro al final del versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, conforme al poder a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, todo esto que hacemos, este enfoque de llevar como cristianos una vida fiel en amor, en servicio, en la enseñanza, etcétera, todo esto lo hacemos con el único propósito de que Dios sea glorificado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es el motivador y debe ser el propósito de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Por amor a Dios, que por cierto es el que nos ha bendecido, el que nos ha perdonado, el que nos tiene una herencia, una promesa en la eternidad. Como Él nos ha dado todo esto, nosotros le vamos a obedecer, le vamos a servir en todo lo que Él nos pida. Así que hermanos, esta es esta primera sección que hemos visto acá en la parte A, que incluso en medio de la persecución, el cristiano fiel debe mantener su enfoque en llevar una vida que agrade al Señor, una vida fiel. Hoy que usted me escucha, cualquiera que sea la situación la que estemos pasando, necesitamos
que nuestra vida está enfocada no en esos problemas, no en esas circunstancias adversas, sino en llevar una vida fiel que agrade a Dios. Punto B que vamos a considerar en esta noche. Incluso en medio de la persecución, el cristiano recuerda quién es y recuerda de quién es. Esta sección va desde el versículo 12 al versículo 19. Vamos a leerlo. Permítame de nuevo, hermanos, adelantar un poco. Ok, muy bien. Ahí estaban mis amados hermanos. Dice el versículo 12. Por favor, lea conmigo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. Verso 12. Los cristianos, los hijos de Dios, no se sorprenden de las pruebas o tribulaciones que están sucediendo. Pedro les recuerda a estos hermanos y les dice, no se extrañen o no se sorprendan de lo que ustedes están atravesando en este momento como si fuese algo extraño. No, 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 no. El cristiano no se sorprende. El cristiano no dice en sus oraciones, ¿por qué a mí, Señor? El cristiano no dice, ¿por qué estoy pasando yo esto? El cristiano no se cuestiona, no le cuestiona a Dios las circunstancias difíciles de su vida. No, para nada. Todo lo contrario, ve el versículo 13. Sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esto es paradójico, pero es lo que Dios espera de nosotros. El cristiano no se sorprende cuando está en dificultades, el cristiano se goza de estar padeciendo, se goza de estar sufriendo por ser cristiano, se alegra, le trae motivación a su vida, ser participante, dice, de los padecimientos de Cristo. Ahora, ¿por qué el cristiano se alegra? ¿Por qué el cristiano se goza? Dice el versículo 12, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuál es el gozo del cristiano? Recordar que Cristo padeció por un tiempo, que murió, pero que fue glorificado y está en este momento a la gloria del Padre. Cuando nosotros nos veamos en momentos de tribulación, y aclaro, por ser cristianos, no por consecuencia de nuestros pecados o porque hicimos algo indebido, lo vamos a ver ahorita, pero cuando sufrimos simplemente por ser cristianos, por la causa de Cristo, debemos gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque algún día el Señor, que es justo y todo lo ve, nos va a glorificar de la misma manera que glorificó a su Hijo. ¿Cuándo? Dice, en la revelación de su gloria. Cuando finalmente Cristo regrese por segunda vez a la tierra y revele su gloria, también nosotros nos vamos a gozar con más alegría, porque seremos como Él es, le veremos tal como Él es y seremos transformados en esa misma gloria. Ahora, vea lo que le está diciendo Pedro. Hay una clara diferencia, versículo 14. Si ustedes son vituperados, o sea, atribulados, golpeados, sufridos por el nombre de Cristo, ustedes son bienaventurados, bendecidos, dichosos, felices, contentos somos cuando sufrimos por la causa de Cristo. Dice Pedro, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Estar sufriendo por la causa de Cristo es una prueba ineludible de que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, es decir, que el cuidado de Dios está sobre nosotros. Debe preocuparnos en gran manera cuando todo en nuestra vida marche bien. Curiosamente, esta es la tendencia o el pensamiento de la mayoría. Cuando estoy bien, si no está pasando nada, es porque Dios está conmigo y Dios me está protegiendo. No, 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 mis amados. Debemos tener cuidado, más bien. Cuando todo marche bien en nuestra vida, cuando usted sienta paz en su vida y que no hay ningún problema, que no hay ninguna circunstancia adversa, mi amado, le sugiero en el amor del Señor, preocúpese. Preocúpese porque más bien algo debe estar sucediendo.
Si el diablo no te está persiguiendo, si el enemigo no está poniendo obstáculos en tu vida, debe haber una razón y tú tienes que encontrar cuál es esa razón. Pero cuando estamos estamos siendo fuertemente presionados, atribulados, es porque estamos haciendo las cosas bien y el enemigo quiere molestarnos. Así que dice Pedro, ciertamente, verso 14, ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Para los enemigos, Cristo, dice, es blasfemado, pero para nosotros, él es glorificado. Así que debe haber un gozo en nosotros cuando estamos en medio de las pruebas. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que esto es algo sencillo, para nada. Hay que estar en el momento para poder hablar con propiedad, pero por favor, hermanos, para eso estamos estudiando la palabra del Señor esta noche. En esos momentos de tribulación, prueba y situaciones difíciles, recordemos las palabras de Pedro, es un gozo padecer como cristiano. Verso 15, así que ninguno, vea la advertencia, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, padezcamos como cristianos, pero no padezcamos por hacer lo que es malo. Ninguno de ustedes, les dice Pedro, sufra como un homicida. Es que ya es paradójico que un cristiano sea un homicida. Es totalmente absurdo que un cristiano sea un ladrón. Es algo que no nos cabe en la cabeza que un cristiano sea un malhechor, o sea, alguien que constantemente está haciendo el mal. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay leyes y las leyes nos van a castigar. Pero les dice que ustedes no tengan que sufrir siendo malhechores, siendo homicidas, siendo ladrones. Pero me llama la atención también metiéndose entre lo ajeno. Vea la exhortación de Pedro. Hay quienes se meten en ocasiones, se meten en problemas o se ven involucrados en problemas que no ni siquiera eran de ellos. Se entrometen en lo ajeno y eso les va a ocasionar un problema innecesario. Pedro les dice, no sufran por ninguna de estas causas. Busquen a Dios, hagan el bien. Recuerde que en esta sección de Primera de Pedro hemos encontrado una y otra vez la expresión de parte de Pedro, hagan el bien, hagan el bien, hagan la voluntad de Dios, aléjense de lo malo. El cristiano busca constantemente hacer el bien y cuando hacemos el bien a los ojos de Dios, vamos a ser juzgados por lo de afuera. Pero Pedro dice, es mejor eso, que ustedes sufran haciendo el mal. Verso 16, aquí es donde refuerza la idea, el pensamiento. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Ve? Si usted padece como cristiano, es decir, si usted está sufriendo porque un enemigo, un incrédulo, un inconverso, dijo un falso testimonio de parte suya, solo porque usted es cristiano. Dice, no se avergüence por ello, sino todo lo contrario, glorifique a Dios. Es decir, gracias Dios, a ti sea la honra y la gloria porque estoy padeciendo esta situación, porque estoy haciendo lo correcto. Y hacer lo correcto hoy en día no es fácil, porque sabemos, hermanos, que vamos a ser señalados en un mundo donde todo el mundo aprueba, como dicen popularmente, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En un mundo donde ya todo el mundo aprueba el matrimonio homosexual, donde todo el mundo aprueba el aborto, donde todo el mundo aprueba la eutanasia, donde todo el mundo ya ve con buenos ojos las drogas. El cristiano se debe pronunciar y vamos a tener que decir no estamos de acuerdo con esto. Y vamos a tener que, como dicen popularmente, amarrarnos los pantalones, ponernos fuertes en lo que creemos y en lo que el Señor nos ha indicado en su palabra. Y cuando nosotros hagamos eso,
seremos juzgados por los de afuera, seremos señalados, nos van a perseguir. Yo no creo que la persecución del cristiano de hoy sea como la de ese tiempo, pero sí que el cristiano sufre persecución en una menor medida hoy en día, donde nosotros ahora se nos dice que somos xenofóbicos porque no estamos de acuerdo con estas prácticas que ellos tienen hoy en día. Entonces nosotros somos xenofóbicos y tenemos poca tolerancia. No, no aceptamos que ellos son diferentes. Nosotros tenemos que aceptar los parámetros de ellos, pero ellos no aceptan los parámetros del Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Debemos mantenernos firmes, cueste lo que cueste. Por la verdad murió el Señor. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Dice, no avergonzarnos si somos perseguidos por eso, sino más bien darle gloria a Dios. Verso 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? De nuevo, este verso 17 trate de unirlo al contexto inmediato. No se está refiriendo al día del juicio final. Puede que usted le quiera hacer una aplicación y podría ser válido, pero en el contexto inmediato, el juicio al cual está haciendo referencia Pedro es a esa destrucción de Jerusalén en el año 70. El fin del tiempo se acerca, les dijo anteriormente Pedro. Dice, y si el juicio comienza por la casa de Dios, es decir, por nosotros, se incluye, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Sabemos que, de nuevo le refiero a Mateo 24, todo el capítulo 24, especialmente esos primeros 14 versículos donde el Señor Jesús les da consejo acerca de cómo esos cristianos, cómo ellos debían protegerse. Les dice que literalmente les dice que tenían que huir por sus vidas, tenían que correr. Ay de las que estén en cinta, dice. Así que el juicio vino sobre ellos, pero también por los incrédulos. Dice, ¿dónde quedarán aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ahora sabemos que vendrá un juicio para nosotros cuando Cristo venga y que ese juicio también, pues, será para toda la humanidad. Y aquí la aplicación es válida. ¿Dónde quedará aquellos que no obedecen el Evangelio? Muy importante la obediencia al Evangelio. Pero vea lo que dice. Si el justo, verso 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, qué impactante este versículo. Si el justo, ya somos justos, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él es el que nos ha justificado. Pero dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará o dónde aparecerá el impío y el pecador? Pedro nos está anunciando cuál es el fin de aquellos, cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Imagínense, si nosotros por la misericordia de Dios vamos a ser salvos, ¿cómo quedarán aquellos que no quieren tomar la misericordia de Dios en sus manos, que no quieren apreciarla, que no obedecen al Señor? Todo es este grupo de personas que les he comentado hace un momento, que quieren vivir su vida bajo sus propios parámetros, bajo sus propios ideales, alejados de la voluntad de Dios. ¿Cómo quedarán ellos? Por eso les dice en el verso 19, de modo que que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo, así que, esta es como una conclusión, de modo o así que, como vamos a ser juzgados y como nos va con dificultad vamos a ser salvos, porque no va a ser por obras nuestras, sino por la mera misericordia de Dios. Por tanto, dice, los que padecen
según la voluntad de Dios, es decir, por ser cristianos, dice, debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador. Hermanos, esto no es de parte de nosotros, es de parte del Señor. Es decir, qué nos resta mientras padecemos en este mundo? Recordar quiénes somos. ¿De quiénes somos? Somos del Señor. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso dice el bosquejo, permítame regresar un momentito, dice, en medio de las tribulaciones, recordemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos cristianos. Somos hijos de Dios. Eso es lo que somos. Y debemos honrar ese nombre. Debemos vivir por ese nombre y morir por ese nombre. Recordar quiénes somos y de quién somos. Somos del Señor. Somos de Dios. Mientras estamos de paso en esta tierra, encomendemos nuestras almas al fiel Creador, pero también dice el final del texto, y hagamos el bien. Es decir, este texto tira abajo cualquier argumento de los que dicen hoy que no hay nada que hacer, que no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la misericordia o mantener la misericordia del Señor en nuestras vidas. Hay varias cosas que hay que hacer. En primer lugar, encomendar nuestras almas al Señor y después hacer el bien, constantemente hacer el bien en esta vida cristiana, no quedarnos sentados. Ya anteriormente, los versículos anteriores, vimos una forma de mostrar el amor, de ministrar a otros, de tener amor ferviente, de ser hospitalarios, de hablar según las palabras de Dios, etcétera, etcétera. Hay que hacer el bien. Hay que dejar de hacer lo malo, sí, pero también comenzar a hacer el bien. Hermanos, avancemos. Por favor, permítame de nuevo ayudar con la presentación. Vamos ahora a estar en el punto C. Ahora sí, en estos minutitos que nos quedan, vamos con estos últimos 14 versículos del capítulo 5, donde vamos a ver que en medio de las tribulaciones, el cristiano fiel debe acordarse de sus hermanos. Uno diría que en medio de las tribulaciones uno debe preocuparse por uno mismo, ¿no? Por su propio bienestar. Pero aún en medio de esas circunstancias debemos acordarnos de nuestros hermanos. Vamos a hablar en esta primera parte, como usted puede ver, acerca de la labor de los ancianos. Los ancianos de la iglesia deben velar amorosamente por las almas de los hermanos. Vamos al texto. Perdón, hermanos, pensé que les estaba, de nuevo, tenía el bosquejo en la presentación para ustedes, pero bien, ahora sí lo tienen. En esta primera sección entonces vamos a ver que debemos acordarnos de los hermanos y los ancianos deben velar amorosamente por las almas de los hermanos. Capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos a leer, permítame, como siempre. Ok, ahora sí, mis amados hermanos. Ahora sí la tenemos ahí. Versículo 1. Dice, ruego a los ancianos que están en vosotros, que están entre vosotros. Pedro está hablando y le ruega a los ancianos de la iglesia. Vamos a ver ahorita en el contexto que estos ancianos no se refiere solamente a personas de edad avanzada, sino a esos líderes de la iglesia, a esos obispos, a esos pastores de la iglesia. Dice, yo anciano también, es decir, que Pedro también era un pastor, aunque era apóstol, también llegó a ser anciano, llegó a ser apóstol, llegó a ser obispo de la iglesia. Yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es decir, lo que anteriormente les dijo también en el capítulo 4. Sufrimos como Cristo, recibiremos la gloria de Cristo. Ahora Pedro se pone como ejemplo y le dice, yo soy anciano de la iglesia y les ruego a ustedes, así como yo estoy padeciendo también,
Así como yo estoy teniendo los padecimientos de Cristo, también seré participante de esa gloria que será revelada cuando Cristo aparezca. Pero ¿qué es lo que les ruega Pedro? Verso 2. Apacentad la grey de Dios. Fíjese esta palabra, apacentar. Ahora, se dirige a los ancianos y les lleva el concepto ahora de ese pastorado, ese pastor que apacienta sus ovejas. Cuando leo este texto, me recuerdo estas palabras de Jesús hacia Pedro, allá en el último capítulo del Evangelio de Juan, cuando tiene ese encuentro con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, cuida mis corderos. Señor, Pedro, tú sabes, me corrijo, hermanos, estoy un poco desviado en esta noche, pero Pedro 3 veces necesita confesar delante del Señor y le dice el Señor Jesús, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y en cada una de esas preguntas que el Señor Jesús le hace, le dice, si me amas, cuida mis corderos, apacienta mis ovejas. Ahora Pedro, aquí en el capítulo 5, está haciendo la misma solicitud de los ancianos. Ancianos de la iglesia, les ruego por favor, apacienten la grey de Dios, es decir, cuiden la iglesia que le pertenece a Dios. Dice el versículo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué es lo que hace un pastor con sus ovejas? Las cuida, las protege, las apacienta, las lleva a lugares de dedicados pastos. Aquí vemos una gran labor que hacen los ancianos o los pastores de la iglesia. Los pastores de la iglesia están para cuidar a la iglesia. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, no porque tengamos que, o no porque ustedes tienen que cuidarla. No, apacienten la grey, pero voluntariamente, con ese deseo ferviente de cuidar la iglesia que le pertenece a Dios. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, eh, los ancianos de la iglesia van a cuidar de ella por amor, no necesariamente porque se les va a pagar, no porque van a recibir una paga monetaria, sino con ánimo pronto, con amor, con esa disposición. No teniendo señorío, esto es muy importante también, no teniendo señorío, perdón, sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, no se crean ustedes, ancianos, pastores, no se crean ustedes más importante que las ovejas. No se crean ustedes superiores a ellas, no como ejerciendo ese señorío, esa supremacía, que ustedes están encima de ellas, no, sino, dice el apóstol Pedro, siendo ejemplos de la grey. ¿Qué mejor ejemplo que la humildad? Este concepto es muy válido y está muy distorsionado de lo que vemos hoy en día en realidad. Algunos pastores en algunas iglesias eh, ejercen señorío sobre ellos. Ellos son los líderes, los que mandan, los que dictan. Ellos no están necesariamente para cuidar a la iglesia, sino que más bien están esperando recibir algo de la iglesia. Como dicen popularmente, trasquilar a las ovejas, quitarles su lana, robarles su dinero. Y Pedro dice, el anciano, el pastor no debe ser así. Debe cuidarles con amor, con ánimo, no teniendo señorío sobre ellas, no creyéndose superior, no queriendo recibir nada de ello. Pero ¿por qué el anciano hace todo esto? ¿Por qué el pastor hace todo esto? Dice el verso 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, cuando aparezca ese príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los ancianos, cuando Cristo aparezca, recibirán, si han cumplido bien con su trabajo, recibirán esa corona de vida incorruptible, nada la puede dañar,
¿Por qué? Porque ellos darán cuenta al Señor de parte de las almas a las cuales estuvieron cuidando. Igualmente, verso 5. ¿Cuál es la responsabilidad de los jóvenes? Quiero volver al bosquejo. Ahora vemos en el punto 2, todos los miembros deben velar humildemente por las almas de los hermanos. Versículos 5 al 7. Dice el texto, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese qué importante. Los jóvenes, o es decir, el resto de la iglesia, debe someterse a los ancianos, debe obedecerles, estar sujeto a los ancianos de la iglesia, mostrarles respeto, mostrarles amor. Esto es un tema muy general, muy extenso también. ¿En qué formas podríamos sujetarnos a los ancianos? Si sabemos que ellos son los que toman decisiones en favor o en el bienestar de la iglesia debe estar sujetos a ellos, pero no solamente a ellos, sino que ellos también a la iglesia, en un sentido general. Dice, todos debemos someternos los unos a los otros y ser humildes, revistiéndonos. Esta palabra revestir trae la idea a nuestra mente de constantemente estarnos poniendo esas ropas. Así como usted y yo cambiamos de ropa todos los días. Todos los días el cristiano se pone la ropa de humildad, se reviste de humildad. Mañana, humildad. El siguiente día, humildad. Humildad, humildad. ¿Por qué hacemos eso? Pedro cita el proverbio y dice, Dios resiste a los soberbios. Dios no quiere a los orgullosos. No se lleva con ellos. La soberbia es un pecado fatal para Dios. Pero por el contrario, da gracia. Su favor está para con los humildes. Aquí aplica lo que dijo el Señor. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece pues será humillado. Una vez más recalca esto el apóstol Pedro en el verso 6, humillaos. ¿A quién o delante de quién debemos humillarnos? Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Debemos humillarnos delante de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, seremos capaces de humillarnos delante de cualquier otro. Dice, porque Él es el único que al final nos podrá exaltar cuando sea el tiempo. En esta vida nos vamos a humillar, pero en algún momento el Señor nos va a exaltar. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Verso 7 es un versículo que todos deberíamos recordar, en especial en momentos de dificultad, en momentos de persecución, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dejando toda nuestra preocupación, nuestra ansiedad, nuestras tristezas, nuestros dolores, echándolos o dejándolos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, Él está cuidando de nosotros. Así que no nos preocupemos. Por nada estéis afanosos, dijo el apóstol Pablo. Antes bien, debemos llevar todas esas peticiones, todas esas rogativas al Señor en oración. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, hermanos. Punto número 3, los cristianos deben velar sobriamente por causa del diablo. Versículos 8 y 9. Dice el texto, vamos a adelantarlo, mis hermanitos. Sed sobrios, dice el texto. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Este es un versículo que pues muchos quizás hasta lo hemos aprendido, ya lo hemos memorizado, pero
la pregunta es, aparte de la memorización, ¿es algo que realmente practicamos en esta vida donde sabemos todo se pone complicado? ¿Estamos siendo sobrios? ¿Estamos velando? ¿Estamos tratando de tener nuestros 5 sentidos en perfecto funcionamiento? Cuidándonos de que nuestro adversario, es una advertencia muy válida, anda buscando a quien devorar. El diablo me quiere devorar. Mi amado hermano, mi amado amigo, el diablo te quiere devorar. Solo por ser hijo de Dios y solo por estar haciendo la voluntad del Padre Celestial, ya eres una presa. Ya por eso eres una presa del diablo. Él te quiere devorar. El diablo es descrito aquí como nuestro adversario, nuestro enemigo. Nos quiere devorar. Por eso es que usted y yo necesitamos estar atentos, porque el diablo nos quiere eliminar. Pero vea, dice el 9, a él lo podemos resistir. Si nosotros estamos preparados, sobrios y velando todo el tiempo, le podremos resistir. Dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. Necesitamos permanecer en la fe para vencerlo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, no estamos solos. Nosotros pensamos que solo nosotros estamos sufriendo y que probablemente nuestros sufrimientos son muy únicos. Nadie está sufriendo lo que yo. Y mi sufrimiento es el peor. No. Pedro nos anima diciendo, eh, hay muchos hermanos alrededor del mundo que están sufriendo lo mismo que usted e incluso cosas peores. Hermano, algo que yo he encontrado es que no importa cuál adversa sea la situación en la que yo esté, siempre va a haber alguien que está peor que yo. Siempre va a haber situaciones peores en otras personas. Así que démosle gloria a Dios por lo que estemos pasando. Vea, al realizar esta clase, probablemente usted viva en un país donde hay libertad, donde tenemos por lo menos dónde vivir y qué comer. Y en este mismo momento, hay países que están en guerra, hay gente que está huyendo de sus países, que está sufriendo, no tienen qué comer. Estamos mejor que muchas personas. Démosle gracias a Dios. Por eso dice el verso 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjese, amados hermanos, deseara tener más tiempo para poder desarrollar esto eh, con más detalle, porque después que hayamos sufrido por un poco de tiempo, los sufrimientos no son eternos, son momentáneos, es Dios el que está permitiendo esa situación, al menos con 4 propósitos. Lo veo aquí en el texto. Después de que hayamos padecido, el Señor mismo, Dios mismo, nos ha perfeccionado. Fíjese ahí en el versículo 10. En primer lugar, Dios quiere perfeccionarnos a través de ese sufrimiento, hacernos mejores. En segundo lugar, afirmarnos. Dios quiere que por medio de los sufrimientos nos mantengamos firmes en la fe, perseverando. Número 3 dice, nos fortalezca, por increíble que parezca. Después de que hayamos superado alguna dificultad, algún momento de prueba, de persecución o como usted le quiera llamar, nos vamos a encontrar que al final, cuando hemos pasado esa prueba, somos más fuertes, hemos sido fortalecidos y finalmente dice, nos establezca, que es como como el broche final, establecernos realmente en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, firmes, establecernos en sus caminos en la iglesia. Por eso dice Pedro, verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Dios sea la gloria. En lo que estemos, en lo que sea que estemos pasando, a Dios sea la gloria en todo, porque sus propósitos son perfectos, sus planes son mejores que los que yo tengo. Esa debe ser nuestra convicción. Cerramos con las palabras de despedida, del apóstol Pedro, volviendo, hermanos, al bosquejo,
para que lo puedan ver en la parte final, todos los cristianos deben anticipar las graciosas bendiciones del Dios de toda la gracia. Todos los cristianos debemos anticipar eso. Vea esta parte despedida. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la que estáis. Pedro es el que escribe, Silvano, que es Silas, el que fue compañero de Pablo. Silas fue quien estaba prácticamente escribiendo lo que Pedro le iba dictando. Por medio de él, por conducto de él, es que Pedro escribe, lo reconoce como un hermano fiel y les ha escrito, dice, brevemente. Esta fue una carta muy breve, perdón, con el único propósito de amonestarlos, de animarlos, de exhortarlos, dice, para que sigan adelante y también para testificarles que está la gracia de Dios. Dice, lo que ustedes estén sufriendo en este momento es manifestación de la gracia de Dios en la cual ustedes están. Verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegidamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. Ya hablamos de esto en la introducción. Sabemos que Babilonia no es Roma. Jamás Pedro nunca estuvo ahí, pero sí sabemos que Pedro, cuando escribe esto, estaba en la región de Babilonia. Sabemos que Silas estuvo con él. Sabemos que su hijo en la fe, Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos, está también acompañando a Pedro, animándolo, que les envían saludos, y el verso 14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ese beso santo, esa práctica del saludo que se realizaba en el primer siglo, el beso santo, el saludo santo, dice, salúdense así y la paz de Dios sea con vosotros que estáis en Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, se me ha agotado el tiempo y se nos agotó también la carta, la primera carta de Pedro. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes esta carta. Les dejo con el bosquejo del cual estuvimos en esta última lección. También les dejo agradeciéndoles su atención por haberme acompañado en este estudio. La próxima semana, Dios mediante, empezamos la segunda carta del apóstol Pedro. Mis amados, dos solicitudes. Si usted tiene preguntas, por favor, déjenlas en los comentarios, ¿no? En los comentarios, háganos llegar esas preguntas y si es posible las responderemos. Y la segunda petición que le hacemos es, si este estudio ha sido de bendición para su vida, por favor compártalo en sus redes, compártalo con aquellos que usted cree lo puedan necesitar. Cristian Vargas, su hermano y amigo, les saluda siempre. Deseándoles bendiciones, nos vemos Dios mediante la próxima semana. Paz en Cristo.